Tramas y pasiones. Narrativas de identidad y marginalidad. Hola a todos, bienvenidos a Traumas y Pasiones, el podcast donde desmenuzamos las historias y personajes más interesantes de la literatura contemporánea. Soy Guadalupe y hoy vamos a meternos de lleno en 3 relatos que exploran temas como la identidad, la marginalidad, la privacidad y la intimidad. Vamos a hablar de Vidas privadas, de Angélica Gorodiller, La loca y el relato del crimen de Ricardo Piglia y Tuya, de Claudia Piñeiro. Vamos a empezar. Empezamos con Vidas privadas, de Angélica Gorodiller. Este cuento nos lleva a explorar la privacidad y la identidad a través de sus personajes y los lugares donde se desarrolla la historia. Sección 1. Vidas privadas de Angélica Gorodiller. Bueno, yo voy a estar hablando sobre los personajes. Y nada, Gorodiller nos muestra personajes complejos, donde lo que se ve y lo que se oculta son fundamentales. Sus vidas privadas se revelan poco a poco, contrastando lo público con lo íntimo. Y nada, sus personajes son la vieja víbora, la señora que limpiaba el edificio del narrador, Gabriela, compañera de trabajo del narrador, que no aparece mucho, pero nada, está. El tipo canoso, que era el vecino del narrador, con sobre todo medio oscuro y una voz gruesa. La mujer del canoso y el tipo parado al lado del departamento, que por así decirlo su aspecto era alto y gordo, con una calva brillante y ojos claros. Cabe destacar que el personaje principal, que sería el narrador, no se dice mucho de él, ni tampoco sabemos si es un hombre o una mujer. En cuanto a espacios y privacidad, la historia ocurre en espacios íntimos que reflejan la vida privada de los personajes. Estos lugares actúan como espejos de sus personalidades y conflictos internos. Por ejemplo, la historia transcurre en un edificio donde se muda el narrador. A medida que llegan los nuevos vecinos y empiezan las discusiones, la privacidad se empieza a quebrar. En cuanto a las descripciones detalladas de Gorodiller no solo pintan un cuadro visual, sino que también profundizan en la psicología de los personajes. Una cita sería: una mariposa, qué horror. Me pregunté a dónde se la había tatuado. Y por primera vez traté de imaginármela a ella. No pude, y me di cuenta de que nunca la había visto. Identidad y estereotipos. La identidad de los personajes está en constante negociación entre los estereotipos y sus propias realidades. Gorodiller juega con las expectativas del lector para desafiar las nociones preconcebidas. Un ejemplo es cuando los personajes de Gorodiller están en constante proceso de definición y redefinición en sus identidades. A medida que la historia avanza, se revelan copas más profundas de sus personalidades, desafiando los estereotipos iniciales. Además de la identidad y los estereotipos, este cuento se puede relacionar con la ética y con el amor, ya que aborda la construcción de la identidad personal y cómo ésta puede estar influenciada por los roles y los estereotipos del género. Por ejemplo, en este cuento, en Vidas privadas, la ESI se refleja en cómo los personajes manejan sus relaciones, desafían estereotipos de género y promueven una comprensión más inclusiva del amor y sobre todo la intimidad. Ahora vamos a hablar del cuento La loca y el relato del crimen de Ricardo Piglia. Este cuento no solo nos ofrece una narrativa intrigante, sino también una crítica profunda sobre la marginalidad y los prejuicios. Ahora vamos a hablar de los personajes. Los personajes nos presentan un margen de la sociedad, cuyas vidas están marcadas por la exclusión y la marginalidad. Estos personajes pueden ser periodistas o hasta prostitutas. En este tipo de cuento policial, la historia también juega con los elementos del género, oscilando entre el blanco y el negro. El cuento tiene elementos del policial blanco,
con su estructura de misterio y crimen, pero también del negro, con su crítica social y personajes complejos. Virginidad y prejuicios. El cuento destaca cómo los prejuicios y sus componentes valorativos afectan la percepción y el tratamiento de los personajes marginales. Piglia utiliza estos elementos para criticar las estructuras sociales y sus injusticias. Una escena clave es cuando la loca es jugada por su apariencia y comportamiento, reflejando cómo la sociedad rápidamente margina a quienes no encajan en sus normas. En cuanto a los arquetipos, la loca y otros personajes funcionan como estos mismos, en los que Piglia desconstruye para revelar la realidad detrás de estos roles sociales. Por ejemplo, en el relato, la loca es vista como un arquetipo del marginado, pero Piglia revela su humanidad y complejidad, desafiando las etiquetas simplistas. Finalmente, vamos a explorar Tuya, de Claudia Piñeiro, una novela que nos lleva a través de una trama de engaños y secretos matrimoniales. En esta novela, llamada Tuya, se construye una narrativa tensa en torno a un matrimonio en crisis. Los personajes son complejos y sus motivaciones se desvelan lentamente, atrapando al lector en una red de mentiras y traiciones. Por ejemplo, los protagonistas, Inés y Ernesto, son esposos en los que en su matrimonio hay una trama que gira en torno a las infidelidades y muchas mentiras. Acompañando lo que dijo mi compañero Nato, vamos con los secretos y la privacidad. Al igual que en vidas privadas, la intimidad y los secretos juegan un papel crucial. Los espacios privados son escenarios donde se revelan las verdades ocultas. Una escena clave es cuando Inés descubre la relación de Ernesto con otra mujer, revelando cómo los secretos y la falta de comunicación pueden destruir la privacidad y la confianza en una relación. Relaciones con la ESI y con el amor. Este cuento también se relaciona con la ESI, ya que aborda cómo los prejuicios afectan la identidad y la percepción de las personas, destacando la importancia de una educación que promueva la inclusión y el respeto. La historia ilustra cómo la ESI podría cambiar la percepción y actitudes hacia los personajes marginales, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. Ya habiendo hablado del amor y de la desilusión, tenemos que hablar sobre las relaciones con la ESI y el amor. En Tuya hay una muy buena relación con la ESI en cómo se abordan las relaciones de pareja, la confianza y la importancia de la comunicación abierta y sincera. Por ejemplo, la novela muestra cómo una educación sexual integral podría haber ayudado a los personajes a manejar mejor sus relaciones, fomentando la comunicación y sobre todo el respeto mutuo. También se habla de cuando iban a embarazar a Ali y este mismo se desaparece sin hacerse cargo del hijo. Bueno, para finalizar, la conclusión que hicimos es que a través de las obras analizadas en este episodio de Tramas y Pasiones, se puede apreciar que el amor se manifiesta de diversas formas y contextos. En Tuya, de Claudia Piñeiro, y en Vidas privadas, de Angélica Gorodischer, se presenta una visión realista del amor que abarca tanto la compañía de la pareja como las relaciones complejas con familiares y amigos. Estas obras exploran la toxicidad en relaciones, las peleas y las reconciliaciones, ofreciendo una reflexión profunda sobre la soledad y la conexión humana. Por otro lado, en La loca y el relato del crimen de Ricardo Piglia, se examina la marginalidad y la exclusión social a través de personajes estigmatizados, como la loca, revelando cómo estas narrativas también pueden desafiar y ampliar nuestra comprensión del amor y la aceptación en diferentes contextos sociales y personales.